Aubiblio presenta El Kybalión, audiolibro completo en español, escrito por Hermes Trismegisto, narrado por Geraldo Medina. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría están sellados, excepto para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Las enseñanzas esotéricas y cultas fundamentales que han influido tan fuertemente en las filosofías de todas las razas, naciones y pueblos, desde hace varios miles de años, provienen del antiguo Egipto. La cuna de la sabiduría oculta y de las enseñanzas místicas fue Egipto, hogar de las pirámides y la Esfinge. De su doctrina secreta han tomado prestadas todas las naciones. La India, Persia, Caldea, Media, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros países antiguos participaron generosamente en el festín del conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaron tan libremente a aquellos que vinieron preparados para participar en el gran almacén de la sabiduría mística y oculta que las mentes maestras de esa antigua tierra habían reunido. Durante los siglos que han transcurrido desde el día del gran Hermes, en el antiguo Egipto vivían los grandes adeptos y maestros que nunca han sido superados y que rara vez han sido igualados. La gran logia de las logias de los místicos se encontraba en Egipto. A las puertas de sus templos entraron los neófitos, que luego, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaron a los 4 rincones de la tierra, acarreando con ellos el precioso conocimiento que estaban listos, ansiosos y dispuestos a transmitir a aquellos que estuvieran preparados para recibirlo. Todos los estudiantes de lo oculto reconocen la deuda adquirida con estos venerables maestros de esa antigua tierra. Pero entre estos grandes maestros del antiguo Egipto habitó no al que los maestros aclamaron como el maestro de maestros. Dicho hombre, si es que realmente se le puede otorgar el título de hombre a un personaje semejante, habitó en Egipto en los primeros tiempos. Era conocido como Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Todos los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al paso de los años, aunque varios de los países antiguos se disputaban entre sí el honor de haber proporcionado su lugar de nacimiento, y esto hace miles de años. La fecha de su estancia en Egipto, es decir, su última encarnación en este planeta, no se conoce, pero se ha fijado en los primeros días de las dinastías más antiguas de Egipto, mucho antes de los días de Moisés. Algunas de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió una parte de sus conocimientos místicos del propio Hermes. Al pasar los años, después de su muerte, la tradición dice que vivió 300 años en la carne. Los egipcios deificaron a Hermes y lo convirtieron en uno de sus dioses, bajo el nombre de Thoth. Años después, el pueblo de la antigua Grecia también lo adoptó como a uno de sus muchos dioses, llamándolo Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios veneran su memoria durante muchos siglos, sí, decenas de siglos, llamándole el escriba de los dioses y otorgándole, de forma distintiva, su antiguo título, Trismegisto, que significa el 3 veces grande, el grandísimo, etc. En todas las tierras antiguas, el nombre de Hermes Trismegisto era venerado, siendo un sinónimo de la fuente de la sabiduría. El término hermético se utiliza hasta hoy para dar un significado de secreto, sellado para que nada pueda escapar, etc. Y por el hecho de que los seguidores de Hermes observaban siempre el principio del secreto en sus enseñanzas. No creían en echar perlas a los cerdos, sino que se aferraban a la enseñanza leche para los niños, carne para los hombres fuertes, sentencias conocidas por los lectores de las escrituras cristianas, pero que habían sido utilizadas por los egipcios durante siglos antes de la era cristiana. Además, esta política de difusión cuidadosa de la verdad siempre se ha caracterizado a los herméticos, incluso hasta el día de hoy.
En todas las tierras se encuentran las enseñanzas herméticas, entre todas las religiones, pero nunca se identifican con ningún país en particular, ni con ninguna secta religiosa en particular. Se debe a la advertencia de los antiguos maestros de no permitir que la doctrina secreta se convierta en un credo. La sabiduría de esta precaución es evidente para todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y Persia sufrió un proceso de degeneración y se perdió en gran medida, debido a que los maestros se convirtieron en sacerdotes y así mezclaron la teología con la filosofía, propiciando la desaparición del ocultismo en la India y en Persia, y perdiéndose gradualmente en medio de la masa de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Lo mismo ocurrió con la antigua Grecia y Roma. Igualmente le ocurrió a las enseñanzas herméticas de los gnósticos y de los primeros cristianos, que se perdieron en la época de Constantino, cuya mano dura sofocó la filosofía con el manto de la teología, privando a la Iglesia cristiana de lo que era su propia esencia y espíritu, provocando que tuviera que tantear a lo largo de varios siglos antes de encontrar el camino de vuelta a su antigua fe, siendo los indicios evidentes para todos los observadores del siglo XX que la Iglesia actualmente se encuentra en una lucha para volver a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre hubo algunas almas fieles que mantuvieron viva la llama, cuidándola cuidadosamente y no permitiendo que su luz se extinguiera. Y gracias a estos corazones firmes y a estas mentes intrépidas, aún tenemos la verdad entre nosotros. No obstante, no se encuentra en libros, ni mucho menos. La verdad se ha transmitido de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de labios a oídos. Cuando se escribió, su significado fue velado en términos de alquimia y astrología, para que solo aquellos que poseían la clave pudieran leerlo correctamente. Eso fue necesario para evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con el fuego y la espada, la estaca, la horca y la cruz. Hasta el día de hoy se encuentran pocos libros fiables de la filosofía hermética, a pesar de que hay innumerables referencias a ella en muchos libros escritos sobre diversas fases del ocultismo. Pero la filosofía hermética es la única llave maestra que abre todas las puertas de la enseñanza oculta. En los primeros tiempos existía una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas, transmitidas de maestro a alumno, que se conocía como el Kybalión, cuyo significado y sentido exacto se ha perdido durante varios siglos. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos a quienes ha sido transmitida, a través de los siglos, de generación en generación. Sus preceptores nunca han sido escritos, ni impresos, hasta donde sabemos. Era simplemente una colección de máximas, axiomas y preceptos, que no eran comprensibles para los forasteros, pero que eran fácilmente comprendidos por los estudiantes, después que los axiomas, máximas y preceptos habían sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, que, contrariamente a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales, más de que los elementos materiales. La transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en lugar del cambio de una clase mental en la otra. Las leyendas de la piedra filosofal, que convertiría el metal común en oro, era una alegoría relacionada con la filosofía hermética, fácilmente comprendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. A través de este pequeño libro, que constituye la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a profundizar en las enseñanzas herméticas, según lo expuesto en el Kybalión. Y tal como lo explicamos nosotros, humildes estudiantes de las enseñanzas, que aunque llevamos el título de iniciados, seguimos siendo estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. A continuación, presentamos muchas de las máximas, axiomas y preceptos del Kybalión, acompañados de explicaciones e ilustraciones que consideramos pueden facilitar la comprensión de las enseñanzas por parte del estudiante moderno, especialmente porque el texto original está inmerso a propósito en términos oscuros. Las máximas, axiomas y preceptos originales del Kybalión están impresos aquí, en cursiva, dándose el crédito correspondiente.
En el interior de la obra se imprimen nuestros propios trabajos de manera habitual. Deseamos que los numerosos estudiantes a los que ofrecemos esta pequeña obra obtengan todos los beneficios del estudio de sus páginas como todos los que han precedido, recorriendo el mismo camino de la maestría a lo largo de los siglos que han transcurrido desde los tiempos de Hermes Trismegisto, el maestro de los maestros, el grandísimo, en las palabras de El Kybalión. Donde caen los pasos del maestro, se abren de par en par los oídos de los que están preparados para su enseñanza. El Kybalión. Cuando los oídos del estudiante están listos para escuchar, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría. El Kybalión. Por lo tanto, de acuerdo con las enseñanzas, el paso de este libro a los que están listos para la instrucción atraerá la atención de los que están preparados para recibir la enseñanza. De la misma manera, cuando el alumno esté preparado para recibir la verdad, entonces este pequeño libro vendrá a él o ella. Así es la ley. El principio hermético de causa y efecto, a través de la ley de atracción, unirá los sentidos, y el alumno y el libro estarán conectados. Que así sea. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Quienes los conoce, comprensivamente posee la llave mágica, cuyo toque abre todas las puertas del templo. El Kybalión. Estos 7 principios herméticos, en los que se basa toda la filosofía hermética, son los siguientes. 1. El principio del mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de la vibración. 4. El principio de la polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio del género. Estos 7 principios serán discutidos y explicados a medida que avancemos en estas lecciones, pero una breve explicación de cada uno de ellos puede ser dada a continuación. 1. El principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kybalión. Este principio encarna la verdad que todo es mente. Expone el todo, que es la realidad substancial que fundamenta todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de universo material. Los fenómenos de la vida, la materia, la energía y, en definitiva, todo lo que es aparente para nuestros sentidos materiales. Es espíritu que en sí mismo es inconcebible e indefinible, pero que puede ser considerado y pensado como una mente universal, infinita, viva. Asimismo, explica que todo el mundo fenomenal o universo es simplemente una creación mental del todo, sujeta a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como un todo, y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los varios fenómenos mentales y psíquicos que ocupan en gran parte de la atención del público, y que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. El conocimiento de este gran principio hermético del mentalismo permite al individuo comprender fácilmente las leyes del universo mental y aplicarlas a su bienestar y progreso. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales, en lugar de utilizarlas de manera fortuita. Con la llave maestra en su poder, el estudiante puede abrir todas las puertas del templo mental y psíquico del conocimiento, y entrar en ellas libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, el poder y la materia, y por qué y cómo todos ellos están subordinados a la maestría de la mente. Uno de los antiguos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: aquel que capta la verdad de la naturaleza mental del universo
está bien avanzado en el camino de la maestría. Actualmente dichas palabras poseen una gran certeza como en el momento en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llamará en vano a las numerosas puertas del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. En este principio se encierra la verdad que existe siempre una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos del ser y de la vida. El antiguo axioma hermético decía lo siguiente: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio nos da la de los medios para resolver muchas oscuras paradojas y secretos ocultos de la naturaleza. Existen planos que están más allá de nuestro conocimiento, pero cuando aplicamos el principio de correspondencia a ellos, logramos comprender muchas cosas que, de otro modo, serían incomprensibles para nosotros. Dicho principio es la aplicación y manifestación universal. En los diversos planos del universo material, mental y espiritual, es una ley universal. Para los antiguos hermetistas, este principio era uno de los instrumentos mentales más importantes, que permitían al hombre descifrar los obstáculos que ocultaban lo desconocido. Su aplicación llegó a rasgar el velo de Isis hasta el punto de poder vislumbrar el rostro de la diosa. Del mismo modo que el conocimiento de los principios de la geometría permite al hombre medir los soles lejanos y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio, el conocimiento del principio y correspondencia permite al hombre razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando la monada, el hombre comprende el arcángel. 3. El principio de la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encarna la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna avala y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Pero este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu. Resultan en gran medida las diferentes tasas de vibración. Desde el todo, el espíritu puro, hasta la forma más burda de la materia, todo se encuentra en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más alta es la posición en la escala. La vibración del espíritu es de tal intensidad y rapidez infinitas que prácticamente está en reposo, como una rueda que se mueve rápidamente parece estar inmóvil. Y al otro extremo de la escala, hay formas burdas de la materia cuyas vibraciones son tan bajas que parecen estar en reposo. En el medio de estos polos, hay millones y millones de grados diferentes de vibración. A partir del corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y los universos, todo está en movimiento vibratorio. Lo mismo ocurre en los planos de la energía y de la fuerza, que son más que grados de variación variable. Y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de las vibraciones, e incluso en los planos espirituales. Comprender este principio, con las fórmulas apropiadas, permite a los estudiantes herméticos controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Además, los maestros aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales, de diversas maneras. Quien comprende el principio de vibración, ha agarrado el cetro del poder, de acuerdo a uno de los antiguos escritores. 4. El principio de la polaridad. Todo es dual, todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Lo similar y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son más que medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kybalión.
Este principio encarna la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par opuesto, que eran antiguos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantos, que se han enunciado de la siguiente manera. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden reconciliarse. Los extremos se juntan. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados en todo, etcétera, etcétera. También explica que en todo existe dos polos, o aspectos opuestos, y que los opuestos son en realidad solo dos extremos de una misma cosa, como muchos grados diferentes entre ellos. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque sean opuestos, son realmente la misma cosa, y las diferencias consisten simplemente en grados de la misma cosa. Mira tu termómetro y ve si puedes descubrir dónde termina el calor y empieza el frío. No existe el calor absoluto, ni el frío absoluto. Los dos términos de calor y frío indican simplemente grados diferentes de la misma cosa, y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío no es más que una forma, una variedad y un ritmo de vibración. Así pues, el calor y el frío no son más que los dos polos de lo que llamamos calor. Y los fenómenos que conllevan son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de la luz y la oscuridad, que son la misma cosa, y la diferencia consiste en grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Entre lo duro y lo blando? ¿Entre lo blanco y lo negro? ¿Entre lo nítido y opaco? ¿Entre ruido y silencio? ¿Entre alto y bajo? ¿Entre positivo y negativo? Este principio de polaridad explica estas paradojas, y ningún otro principio puede sustituirlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo, el del amor y el odio. Dos estados mentales aparentemente totalmente diferentes, y sin embargo, hay grados de odio y grados de amor, y un punto intermedio en el que utilizamos los términos gusto o desagrado, que se confunden tan gradualmente que a veces no sabemos si nos gusta o no nos gusta, o ninguno de los dos. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como se verá más adelante. Y, más que esto, y considerando de mayor importancia por los hermetistas, resulta posible cambiar las vibraciones del odio por las del amor, en la propia mente y en la de los demás. Muchos de ustedes, que leen entre líneas, han tenido experiencias personales de la transición rápida e involuntaria del amor al odio, y a la inversa, lo mismo en su caso que en el de los demás. Y te darás cuenta, por lo tanto, de la posibilidad de que esto se realice mediante el uso de la voluntad por medio de las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son más que los polos de una misma cosa, y el hermetista comprende el arte de transmutar el mal en bien, mediante una aplicación del principio de polaridad. En resumen, el arte de la polarización se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. El conocimiento del principio permitirá modificar nuestra propia polaridad, así como la de los demás, si dedicamos el tiempo y el estudio necesarios para dominar el arte. 5. El principio del ritmo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. El balanceo del péndulo se manifiesta en todo. La medida del balanceo a la derecha es la medida del balanceo a la izquierda. El ritmo compensa. El Kybalión. Dicho principio encarna la verdad de que en todo se manifiesta un movimiento medido, de ida y de vuelta, un flujo y una afluencia. Una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento similar al del péndulo,
Un flujo y reflujo similar al de las mareas, una marea alta y una marea baja. Entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de la polaridad descrito hace un momento. Existe siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, un ascenso y un descenso. Esto ocurre en los asuntos del universo, los soles, los mundos, los hombres, los animales, la mente, la energía y la materia. Esta ley se manifiesta en la creación y la destrucción de los mundos, en el ascenso y la caída de las naciones, en la vida de todas las cosas, y finalmente, en los estados mentales del hombre. Y es con este último con el que los hermetistas encuentran la comprensión del principio más importante. Así, los hermetistas han captado este principio, encontrando su aplicación universal y han descubierto también ciertos medios para superar sus efectos en ellos mismos durante el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Aplican la ley mental de neutralización. Sin embargo, no pueden anular el principio, ni hacer que cese su funcionamiento, pero han aprendido a escapar de sus efectos en ellos mismos, hasta cierto punto, dependiendo del dominio del principio. Han aprendido a utilizarlo, en lugar de ser utilizados por él. En este y otros métodos similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro del hermetismo se polariza en el punto en el que desea descansar, y entonces neutraliza el movimiento rítmico del péndulo que tendería a llevarlo al otro polo. Cualquier individuo que haya alcanzado algún grado de autodominio hace esto hasta cierto punto, más o menos inconscientemente, mientras que el maestro lo hace conscientemente y mediante el uso de su voluntad, y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que se balancean hacia adelante y hacia atrás como un péndulo. Este principio y el de la polaridad han sido estudiados detenidamente por los hermetistas, y los métodos para contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede según la ley. El azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. En dicho principio encarna el hecho de que hay una causa para cada efecto, un efecto de cada causa. Explica que, todo según la ley, que nada simplemente sucede, que no existe el azar, que, si bien hay varios planos de causa y efecto, el más alto dominando el más bajo, los hermetistas comprenden el arte y los métodos para elevarse por encima del plano ordinario de la causa y el efecto, hasta un determinado grado. Y al elevarse mentalmente a un plano superior, se convierten en causantes en lugar de efectos. Las masas de personas son arrastradas, obedientes al medio ambiente, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos mismos, a la herencia, a la sugestión, así como a otras causas externas que los mueven como peones en el tablero de ajedrez de la vida. En cambio, los maestros, al elevarse al plano superior, dominan sus estados de ánimo, sus caracteres, sus cualidades y sus poderes, así como el entorno que los rodea, y se convierten en líderes en lugar de peones. Ayudan a jugar el juego de la vida, en vez de ser jugados y movidos por otras voluntades y el entorno. Se sirven del principio en lugar de ser sus herramientas. Los maestros obedecen a la casualidad de los planos superiores, pero ayudan a gobernar en su propio plano. En esta afirmación se condensa una riqueza de conocimientos herméticos. El que pueda, que lea. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino, y el género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio encarna la verdad de que el género se manifiesta en todo, los principios masculino y femenino siempre en acción. Esto se aplica no solo al plano físico, sino también al mental e incluso al espiritual. En el plano físico,
El principio se manifiesta como sexo. En los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. Este principio trabaja siempre en la dirección de la generación, de la regeneración y de la creación. Cada cosa y cada persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio, dentro de ella, él o ella. Toda cosa masculina tiene también el elemento femenino. Toda mujer contiene también el elemento masculino. Si quieres entender la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debes entender y estudiar este principio hermético. Contiene solución de muchos misterios de la vida. Te advertimos que este principio no se refiere a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas lujuriosas, perniciosas y degradantes, que enseñan bajo los títulos fantasiosos, y que son una prostitución del gran principio natural del género. Estas viles resurrecciones de las antiguas e infames formas del facilismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden a la lujuria, el libertinaje y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscas tales enseñanzas, debes ir a buscarlas a otra parte. El hermetismo no contiene nada para ti en este sentido. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el vil, todas las cosas son viles. Capítulo 3. Transmutación mental. La mente, al igual que los metales y los elementos, puede transmutarse de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. El Kybalión. Tal como lo hemos dicho, los hermetistas fueron los alquimistas, astrólogos y psicólogos originales, siendo Hermes el fundador de estas escuelas de pensamiento. A partir de la astrología ha surgido la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química moderna, de la psicología mística ha surgido la psicología moderna de las escuelas. Sin embargo, no se debe suponer que los antiguos ignoraban lo que las escuelas modernas suponen que es su prioridad exclusiva y especial. El registro grabado en las piedras del antiguo Egipto indica de manera concluyente que los antiguos tenían un conocimiento completo de la astronomía, y la propia construcción de las pirámides muestra la conexión entre su diseño y el estudio de la ciencia astronómica. Los fragmentos de los escritos antiguos muestran que eran conocedores de las propiedades químicas de las cosas. De hecho, las antiguas teorías sobre la física están siendo lentamente verificadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, especialmente los relativos a la constitución de la materia. No hay que suponer tampoco que ignorarán los llamados descubrimientos modernos en la psicología. Por el contrario, los egipcios eran especialmente hábiles en la ciencia de la psicología, sobre todo en las áreas que las escuelas modernas ignoran, pero que, sin embargo, están siendo descubiertas bajo el nombre de ciencia psíquica, que está dejando perplejos a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles admitir de mala gana que puede haber algo en ellos después de todo. En realidad, por debajo de la química, la astronomía y la psicología material, es decir, la psicología en su fase cerebro-acción, la antigüedad poseía un conocimiento de astronomía trascendental, llamado astrología, de química trascendental, llamado alquimia, de psicología trascendental, llamado psicología mística. Ellos poseían el conocimiento interno, así como el conocimiento externo. Este último solo lo poseen los científicos modernos. Entre los muchos ramos secretos de conocimiento que poseían los hermetistas, estaba el conocido como transmutación mental, que constituye el tema de esta lección. Transmutación es un término generalmente empleado para designar el antiguo arte de la transmutación de los metales, en especial de los metales comunes en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza,
forma o sustancia a otra, transformar. Y por consiguiente, transmutación mental significa el arte de cambiar y transformar estados, formas y condiciones mentales en otros. Así pues, se concluye que la transmutación mental es el arte de la química mental, o una forma de psicología mística práctica. Pero esto significa mucho más de lo que parece en la superficie. La transmutación, la alquimia o la química en el plano mental es suficientemente importante en sus efectos, sin duda, y si el arte se detuviera allí, seguiría siendo una de las ramas de estudio más importantes conocidas por el hombre. Ahora bien, esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el principio del mentalismo, cuyo axioma es el todo es mente. El universo es mental, lo que quiere decir que la realidad subyacente del universo es mente y el universo mismo es mental, es decir, existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las lecciones siguientes, pero veamos el efecto del principio si se supone que es verdadero. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo, a lo largo de las líneas de la materia, fuerza y mente. Vemos, pues, que la transmutación mental es realmente la magia sobre la que los antiguos escritores tenían tanto que decir en sus obras místicas, y sobre las que daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces el arte que permite transmutar las condiciones mentales debe convertir al maestro en el controlador de las condiciones materiales, así como las ordinariamente llamadas mentales. De hecho, solo los alquimistas mentales avanzados han sido capaces de alcanzar el grado de poder necesario para controlar las condiciones físicas más difíciles, tales como el control de los elementos de la naturaleza, la producción o el cese de las tempestades, el inicio y el término de los terremotos y otros grandes fenómenos físicos. Por el hecho de que tales hombres hayan existido y existan hoy en día, es una cuestión de creencia sincera para todos los ocultistas avanzados de todas las escuelas. El hecho de que los maestros existan y tengan estos poderes, los mejores maestros lo aseguran a sus estudiantes, después de haber tenido experiencias que los justifican en tal creencia y declaraciones. Dichos maestros no hacen exhibiciones públicas de sus poderes, sino que buscan aislarse de las multitudes de los hombres, para poder trabajar mejor en sus poderes a lo largo del sendero de la realización. En este momento mencionamos su existencia, simplemente para llamar la atención sobre el hecho de que su poder es enteramente mental y opera según las líneas de la transmutación mental superior, bajo el principio hermético del mentalismo. El universo es mental. El Kybalión. No obstante, los estudiantes y hermetistas que están a un menor grado que los maestros, los iniciados y los maestros, pueden trabajar libremente a lo largo del plano mental, en la transmutación mental. De hecho, todo lo que llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, ciencia mental, fenómenos de nuevos pensamientos, etc., opera según las líneas generales, ya que no hay más que un principio implicado, independientemente del nombre que reciban los fenómenos. En el plano mental, el estudiante y el practicante de la transmutación mental trabaja transmutando condiciones mentales, estados, etc., en otros, según diversas fórmulas más o menos eficaces. Los distintos tratamientos, afirmaciones, negaciones, etc., de las escuelas de ciencia mental no son sino fórmulas, frecuentemente bastante imperfectas y poco científicas del arte hermético. La mayoría de los practicantes modernos son muy ignorantes en comparación con los antiguos maestros, pues carecen de los conocimientos fundamentales en los que se basa la obra. No solo los estados mentales, etc., de uno mismo, pueden ser cambiados o transmutados por los métodos herméticos, también los estados de los demás pueden ser, y son, constantemente transmutados de la misma manera, generalmente inconscientemente, pero a menudo conscientemente por algunos que comprenden las leyes y los principios. En los casos en que las personas afectadas no están informadas de los principios de autoprotección. Y más aún, como saben muchos estudiantes y practicantes de la ciencia mental moderna,
Toda condición material que depende de la mente de otras personas puede ser cambiada o transmutada de acuerdo con el deseo sincero, la voluntad y los tratamientos de la persona que desea cambiar las condiciones de vida. En la actualidad, el público está tan informado sobre estas cosas, al punto que no consideramos necesario mencionarlas extensamente, ya que nuestro propósito en este punto es simplemente mostrar el principio hermético y el arte que subyace a todas las diversas formas de práctica, buenas y malas, ya que la fuerza puede ser utilizada en direcciones opuestas de acuerdo con los principios herméticos de la polaridad. Expondremos en este pequeño libro los principios básicos de la transmutación mental, para que todos los que escuchen puedan comprender los principios subyacentes y poseer así la llave maestra que abrirá las numerosas puertas del principio de polaridad. A continuación, pasaremos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el principio del mentalismo, en el que se explica la verdad de que el todo es mente, el universo es mental, según las palabras de Kybalión. Solicitamos la atención y el estudio cuidadoso de este gran principio por parte de nuestros estudiantes, ya que es realmente el principio básico de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Debajo y detrás del universo del tiempo, el espacio y el cambio, se encuentra siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Sustancia significa lo que subyace a todas las manifestaciones externas, la esencia, la realidad esencial, la cosa en sí, etc. Sustancial significa realmente existente, ser el elemento esencial, ser real, etc. Realidad significa el estado de ser real, verdadero, duradero, válido, fijo, permanente, actual, etc. Detrás de todas las apariencias o manifestaciones externas, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. Si el hombre considera el universo, del que es una unidad, no ve más que cambios en la materia, las fuerzas y los estados mentales. Observa que nada está estacionado realmente, sino que todo está en constante cambio. No hay nada que se quede quieto. Todo nace, crece y muere. En el momento en que una cosa llega a su apogeo, comienza a declinar. El ritmo está en constante funcionamiento. No hay realidad, cualidad duradera, fijeza o sustancialidad en nada. Lo único permanente es el cambio. Él ve que todas las cosas evolucionan a partir de otras cosas y se resuelven en otras. Acción y reacción constantes, entrada y salida, construcción y destrucción, creación y eliminación, vida y muerte. Nada perdura sino el cambio. Si el hombre es un pensador, se da cuenta de que todas estas cosas cambiantes no son más que apariencias externas o manifestaciones de algún poder subyacente, alguna realidad sustancial. En todos los países y en todos los tiempos, todos los pensadores han asumido la necesidad de aseverar la existencia de esta realidad substancial. Todas las filosofías dignas de este nombre se han basado en este pensamiento. Los hombres han dado a esta realidad substancial muchos nombres. Algunos le han dado el título de deidad, bajo muchos otros. Otros la han llamado la energía infinita y eterna. Otros han tratado de llamarla materia, pero todos han reconocido su existencia. Es evidente que no necesita ser discutido. Para estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, tanto antiguos como modernos, los maestros herméticos. Consideramos que este término es el más completo de los muchos aplicados por el hombre a aquello que trasciende los nombres y los términos. Hemos aceptado y enseñado el punto de vista de los grandes pensadores herméticos de todos los tiempos, al igual que de aquellas almas iluminadas que han alcanzado planos superiores al ser, quienes afirman que la naturaleza interna del todo es inconocible. Eso debe ser así, pues nada por el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo,
En sí mismo, es y debe ser siempre inconocible. Contemplan todas las teorías, conjeturas y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza interna del todo, que no son más que los esfuerzos infantiles de las mentes mortales por captar el secreto del infinito. Tales esfuerzos siempre han fracasado y siempre fracasarán, por la propia naturaleza de la tarea. Quien persigue tales investigaciones da vueltas y vueltas en el laberinto del pensamiento, hasta que se pierde para todo razonamiento, acción o conducta sanos, y queda totalmente incapacitado para el trabajo de la vida. Se asemeja a la ardilla que corre frenéticamente alrededor de la rueda giratoria de su jaula, viajando siempre y sin llegar a ninguna parte. Al final es un prisionero inmóvil, y se queda parado justo donde empezó. Y aún más presuntuosos son los que intentan atribuir a él toda la personalidad. Las cualidades, las propiedades, las características, los atributos de ellos mismos, las emociones, los sentimientos y las características humanas, incluso hasta las cualidades más insignificantes de la humanidad. Por ejemplo, los celos, la susceptibilidad a la adulación y la alabanza, el deseo de ofrendas y de adoración, y todas las demás supervivencias de los días de la infancia de la raza. Dichas ideas no son dignas de hombres y mujeres adultos, y están siendo rápidamente desechadas. Llegados a este punto, tal vez sea apropiado que diga que hacemos una distinción entre religión y teología, entre filosofía y metafísica. La religión para nosotros significa la realización intuitiva de la existencia del todo, y la relación de uno con él, mientras que la teología significa los intentos de los hombres de atribuirle personalidad, cualidades y características, sus teorías respecto a sus asuntos, voluntad, deseos, planes y designios, y su asunción del cargo de intermediarios entre el todo y la gente. Por filosofía entendemos la búsqueda del conocimiento de las cosas conocibles y pensables, mientras que por metafísica entendemos el intento de llevar la búsqueda más allá de los límites y las regiones incognoscibles e impensables, y con la misma tendencia que la teología. Y por consiguiente, tanto la religión como la filosofía significan para nosotros cosas que tienen raíces en la realidad, mientras que la teología y la metafísica parecen cañas rotas, arraigadas en las arenas movedizas de la ignorancia, y que no ofrecen más que el más inseguro apoyo para la mente o el alma del hombre. No insistimos en que nuestros estudiantes acepten estas definiciones. Las mencionamos simplemente para mostrar nuestra posición. De todas formas, en estas lecciones, oirás hablar muy poco de teología y metafísica. Pero si bien la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El análisis de estos informes constituye un tema apropiado de investigación, particularmente cuando concuerdan los informes de los iluminados en los planos superiores. Y te invitamos ahora a esta indagación. Aquello que es la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de todo nombre verdadero, pero los sabios lo llaman el todo. El Kybalión. En su esencia, el todo es incognoscible. El Kybalión. Pero, el informe de la razón debe ser recibido con hospitalidad y tratado con respeto. El Kybalión. En cuanto al todo, la razón humana, cuyos informes debemos aceptar mientras pensemos, nos informa de lo siguiente, sin intentar quitar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. No puede haber nada que exista fuera del todo. De lo contrario, el todo no sería el todo. 2. El todo debe ser infinito, porque no hay nada más que defina, confine, ate, limite o restrinja el todo. Debe ser infinito en el tiempo, o eterno. Debe haber existido siempre continuamente, porque no hay nada más que lo haya creado, ya que algo nunca puede evolucionar de la nada, y si alguna vez no hubiera sido, aunque sea por un momento, no sería ahora. Debe existir para siempre porque no hay nada que lo destruya,
y nunca puede no ser, siquiera por un momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe estar en todas partes, porque no hay lugar fuera del todo. No puede ser de otra manera algo continuo en el espacio, sin ruptura, cese, separación o interrupción, porque no hay nada que se rompa, separe o interrumpa su continuidad, y nada con lo que rellenar los huecos. Debe ser infinito en poder, o absoluto, ya que no hay nada que lo limite, restrinja, confine, perturbe o condicione. No está sujeto a ningún otro poder, porque no hay ningún otro poder. 3. El todo debe ser inmutable, o no estar sujeto a cambios en su naturaleza real, pues no existe en él nada que pueda mutar, nada en lo que pueda cambiar, ni de lo que pueda haber cambiado. No puede ser añadido ni sustraído, ni aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor en ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe permanecer siempre justo lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, no hay ahora y nunca habrá, nada más en lo que puede ser transformado. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno e inmutable, por consiguiente, cualquier cosa finita, cambiante, fugaz y condicionada no puede ser el todo. Puesto que no hay nada fuera del todo, en la realidad todas y cada una de las cosas finitas deben ser como la nada en la realidad. Ahora no te confundas, ni te asustes. No estamos tratando de llevarte al campo de la ciencia cristiana bajo la cubierta de la filosofía hermética. Hay una reconciliación de este estado de cosas aparentemente contradictorio. Ten paciencia, hablaremos de ello con el tiempo. Vemos a nuestro alrededor lo que se llama materia, que constituye el fundamento físico de todas las formas. ¿Es el todo solo materia? En absoluto. La materia no puede manifestar la vida o la mente. Y como la vida y la mente se manifiestan en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada se eleva más allá de su propia fuente. Nada se manifiesta en un efecto que no esté en la causa. Nada se desarrolla como consecuente que no esté implicado como antecedente. La ciencia moderna nos informa que no existe realmente la materia, que lo que llamamos materia no es más que energía o fuerza interrumpida, es decir, energía o fuerza a un bajo índice de vibración. Como ha dicho un escritor reciente, la materia se ha fundido en el misterio. Incluso la ciencia material ha abandonado la teoría de la materia y ahora se apoya en la base de la energía. Entonces, ¿es el todo mera energía o fuerza? Y no estamos hablando de la energía o fuerza de acuerdo como la usan los materialistas, porque su energía y fuerza son cosas ciegas y mecánicas, desprovistas de vida o mente. La vida y la mente nunca pueden evolucionar a partir de la energía o fuerza ciega, por la razón dada hace un momento. Nada puede elevarse más que su fuente. Nada evoluciona a menos que esté involucrado. Nada se manifiesta en el efecto, a menos que esté en la causa. Y así el todo no puede ser mera energía o fuerza, porque si lo fuera, entonces no habría cosas como la vida y la mente en la existencia, y sabemos mejor que eso, porque estamos vivos y usamos la mente para considerar esa misma cuestión. Y lo mismo ocurre con los que afirman que la energía o la fuerza es el todo. ¿Qué hay entonces más alto que la materia o la energía que sabemos que existe en el universo? La vida y la mente. La vida y la mente en todos sus grados de desarrollo. Entonces, te preguntarás, ¿quieres decirnos que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta. Si te refieres a la vida y a la mente tal como la conocemos los pobres mortales, te decimos que no, el todo no es eso. Pero, ¿a qué clase de vida y mente te refieres? Preguntarás. La respuesta es mente viviente, tan por encima de lo que los mortales conocen con esas palabras, como la vida y la mente son más elevadas que las fuerzas mecánicas o la materia. Mente viviente infinita en la comparación con la vida y mente finitas. Nos referimos a lo que las almas iluminadas quieren decir cuando pronuncian reverentemente la palabra espíritu.
El todo es la mente viva infinita. Los iluminados la llaman espíritu.